Muy bien, continuando con nuestro ciclo de postítulo Arte Terapia, con este conjunto de clases magistrales que tenemos para el día de hoy. En este momento vamos a presentar la ponencia que tenemos acerca de la musicoterapia clínica. En esta oportunidad tenemos justamente el privilegio de contar con Patricia Layana, quien está ya aquí conectada con nosotros en este espacio que dentro del contexto del postítulo de Arte Terapia y Terapia Expresivas tenemos esta oportunidad de tener a Patricia, quien obviamente es licenciada en musicoterapia académica con más de 3 décadas en experiencia clínica y docente, y una de las referentes de la musicoterapia en Chile. La tenemos aquí con nosotros. Su trayectoria obviamente abarca el trabajo en hospitales de salud mental, neurohabilitación, primera infancia y formación de profesionales, además de ser socia fundadora de la Asociación Chilena de Musicoterapia. Actualmente forma también parte del cuerpo docente del Instituto Grupo Palermo Chile a través de este postítulo, y también cumple de ser parte del programa de medicina integrativa de la Clínica Alemana de Santiago. Así que, Patricia Layana, muy buenas tardes para ti, buenas noches también para ti, así que bienvenida. Bueno, muchas gracias Adrián, Jocelyn, un gusto escucharte también y seguir aprendiendo siempre de vos. Un placer estar aquí. Tengo también el honor de ser parte de esta formación desde el origen, ¿no? Que se creó este Así es. postítulo, empezó como un diplomado, después ya es postítulo, un cuerpo docente maravilloso. Bueno, y yo les vengo a hablar de la musicoterapia, que es mi área. Como yo le puse el nombre musicoterapia clínica. Voy a hablar de la musicoterapia en general porque yo supongo que muchas de las personas que están acá no conocen qué es la musicoterapia, entonces voy a dar un poco antecedentes de la musicoterapia, después me voy a centrar en mi área, que en este momento está más fuertemente ligado a lo clínico hospitalario, y algunos casos que les voy a mostrar, videitos para que vean cómo se trabaja y los resultados y para que puedan entender un poco más de qué se trata. ¿Puedo compartir ya? ¿Tengo como para compartir Correcto, material? correcto. Estás como coanfitriona, así que ya estás disponible. Vamos a dejar, si quieres, para que puedas avanzar, dejamos en el transcurso del término las preguntas del grupo Perfecto, para que lo podamos hacer así y ordenado. Así que está disponible la pantalla. perfecto. Yo no los voy a ver, así que yo cualquier cosa que no pase en las diapositivas o esas cosas que a veces pasan, me dicen. Ok, Y eh, entonces vamos a ver si ahí sí se pone grande la presentación. Parece que sí, ¿cierto? es correcto. Sí, sí. Bien. Bueno, musicoterapia clínica, yo me voy a centrar especialmente en la segunda parte en mi área. Y clínica, a mí me gusta este término porque clínique del griego significa la práctica médica al lado de la cama del paciente, ¿no? Entonces, justamente los musicoterapeutas que trabajamos en el ámbito hospitalario, clínico, siempre estamos acompañando al paciente, a los familiares, al lado de sus camas, porque están presentando algún padecimiento importante, sobre todo a nivel físico, pero también se afecta la salud mental, ¿no? Y vincular, que es un poco lo que hablaba Jocelyn. Es una experiencia, puede ser una experiencia muy traumática también, eh, estar hospitalizado y sobre todo en unidades donde yo trabajo, que es cuidados paliativos, oncología, UCI, ¿no? Que son pacientes con enfermedades crónicas avanzadas o de riesgo vital. Así que, pero voy a partir por algo que a mí siempre me encanta partir, que es la musicoterapia. Sobre todo trabaja con lo sonoro musical. Lo sonoro está en todas partes. A mí me encantan estos términos que usan algunos musicoterapeutas, filósofos, pedagogos musicales, psicoanalistas, ¿no? Todos hablan de alguna manera, mencionan desde las distintas áreas o profesiones el impacto que tiene lo sonoro musical en nuestras vidas. Los oídos no tienen párpados, yo siempre digo esto. Siempre estamos de alguna manera siendo afectadas por este paisaje sonoro, como dice Murray Schaffer, un pedagogo canadiense. Hay un paisaje sonoro que está todo el tiempo presente en nuestras vidas. Puede estar muy en primer plano, en segundo plano, pero siempre está. A veces somos más conscientes, ponemos más atención, a veces está como un fondo, ¿no? Carlos Fregman, un musicoterapeuta, habla de la sonósfera,
que todo suena en todos lados, incluso en el espacio, ¿no? Marshall McLuhan, un filósofo, habla del espacio acústico, y este espacio acústico que es circular porque no solamente escuchamos y percibimos el sonido por los oídos, también la piel siente el sonido, entonces circula, ¿no?, a través de nuestra envoltura corporal, es inclusivo porque todos los sonidos llegan a nosotros y sobre todo es emocional porque los sonidos siempre tienen un impacto no solamente a nivel sensorial, sino también nos hacen sentir algo. Como primera cosa, agrado o desagrado, ¿no? Entonces siempre hay un impacto que tiene que ver con lo emocional, que después vamos a ver por qué. Y Didier Rancière, un psicoanalista francés, habla de que hay una envoltura sonora que se empieza a desarrollar en la etapa intrauterina. Ya desde la semana 17, 18, ya se sabe que los bebés en gestación empiezan a reaccionar al sonido e incluso ya empiezan a reconocer y aprender la prosodia del lenguaje materno, ya empiezan a familiarizarse con los sonidos de la voz materna, paterna, de los sonidos que rodean dentro del útero. Entonces es el sentido, ¿no?, el auditivo, el primero que se desarrolla y es el último que se pierde en el fin de la vida. Entonces es lo primero que nos hace sentir, de alguna manera, diferenciar lo interno con lo externo. El bebé siente dentro del útero los sonidos internos, ¿no?, su propio ritmo cardíaco de la madre, la voz, los sonidos de la digestión, pero también escucha los sonidos que pasan afuera del cuerpo de la madre. Entonces esto genera un impacto en lo táctil también y el bebé va familiarizándose con este mundo sonoro al que van a nacer, ¿no? Entonces el sonido es natural, es lo que está todo el tiempo sucediendo y que si ustedes ahora, yo los invito, cierren un momento los ojos para escuchar y seguramente van a percibir algunos sonidos. Están ahí, siempre. Y la música, que es otro elemento, una herramienta con la que trabajamos los musicoterapeutas, además del sonido, es cultural, ¿no? Porque ya tiene que ver con el lugar donde hemos nacido, el territorio donde hemos nacido, la cultura familiar, ¿no? Entonces, esto, la musicalidad, vamos a ir aprendiéndola e integrándola a nuestra vida y va a depender mucho de en qué parte del mundo estemos, ¿no? Pero está en todas partes. Volviendo a esto, hay muchas, ¿no?, culturas, grupos, ¿no?, que no han tenido desarrollo del lenguaje, de la escritura, pero no hay ninguna cultura en el mundo que no tenga de alguna manera sus músicas tradicionales, sus cantos. Por algo también los países tienen himnos, ¿no? Al parecer necesitamos que la música represente quiénes somos, nuestra identidad, nos da sensación de pertenencia. Entonces, en todas partes del mundo existe esta necesidad de poner, ¿no?, a través de la música quiénes somos, cómo nos definimos, qué sentimos, ¿no? Y esto es algo muy fuerte y es a nivel planetario. Y así como la música está en todas partes del mundo, la música, ¿no?, también sucede en todas las áreas del cerebro. Ya Jocelyn mostraba este cerebro, ¿no?, que se activa y se estimula a través de las experiencias artísticas. La música también es un estímulo que se procesa en ambos hemisferios cerebrales. Ambos hemisferios procesan distintos elementos musicales y hay áreas que se dedican más, ¿no?, a la procesamiento del ritmo, al procesamiento de la melodía, al procesamiento de la armonía, a la escucha, a la coordinación motora y visual, y también el área emocional, que es tan importante en la experiencia sonoro-musical, ¿no? Tanto se estimula, ¿no?, la amígdala como el hipocampo, que tiene que ver con las memorias musicales y las experiencias musicales ligadas a un contexto. Por eso muchas veces escuchamos una música y inmediatamente nos trasladamos a esa experiencia, a esa historia, a ese momento en la vida
y es como un viaje en segundos que esa canción, esa música nos lleva, ¿no? Nos lleva al contexto donde la escuchamos y obviamente a la emoción que sentimos al escucharla. Y se estimulan todas estas áreas que tienen que ver con la integración de lo motriz, de lo auditivo y de lo emocional de manera simultánea, ¿no? Entonces, y también se habla de que la música es un conector, ¿no? Social. Y se dice, ¿no? Hay autores que hablan, estudiosos del impacto de la música en el ser humano, no solamente a nivel neurológico, que la música evolucionó de alguna manera para sostener el vínculo humano. Porque lo que hace la música es generar, activar en nuestro cerebro circuitos de la empatía, ¿no? Al cantar todos juntos, al tocar todos juntos, al escuchar una música juntos. Por eso nos hace tan bien ir a los conciertos. Ahí la oxitocina, ¿no? Se libera la oxitocina, se libera la dopamina, que es esta, ¿no? Neuroquímico de la recompensa que nos hace sentir motivados, felices, seguros, disminuye el cortisol, nos ayuda también en el aprendizaje del lenguaje. Muchos niños y en la primera infancia, donde no hay todavía lenguaje verbal, es a través de la música y de las canciones que vamos aprendiendo el lenguaje hablado, ¿no? Entonces va dándonos esta pauta del ritmo de las palabras, de las pausas, de las entonaciones. Entonces es maravilloso cómo nuestro cerebro con el estímulo musical está generando una cantidad de conexiones a nivel simultáneo y un impacto en todo el organismo, ¿no? Hay una respuesta fisiológica, ¿no? Medible ya en el ámbito que trabajamos en el ámbito hospitalario, además de que tenemos el registro, ¿no? Cuando escuchamos una música que nos emociona, que se nos pone la piel de gallina. Eh, También cuando vemos los monitores de los signos vitales en las clínicas, en el hospital donde yo trabajo, estoy viendo, ¿no? Cómo un sonido, una música impacta de manera inmediata prácticamente el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, la saturación de oxígeno, la presión arterial, incluso el ritmo, ¿no? Digestivo, el tono muscular. eh, Se regula el sistema nervioso autónomo, el nervio vago que se regula a través de la música, del canto y sobre todo, que es algo que se espera mucho en el ámbito hospitalario, es que con pacientes que generalmente están con dolor, la música logra disminuir la percepción del dolor por todos estos neuroquímicos que libera y que hace que se disminuya este malestar, incluso la náusea y el dolor, ¿sí? Entonces, por todo esto que nos pasa con la música, a mí me encanta este antropólogo que escribió este libro, ¿no? Que él, según él, eh, por el papel que desempeña la música, el canto, el ritmo que está ligado a la danza, ¿no? El hombre sería, sobre todo, más que un animal racional, un animal musicum, él lo dice, ¿no? Es como somos un mono musical. ¿Y qué es la música? ¿No? Más allá de que es el arte de combinar los sonidos, ya dije que la música ya es cultural, está involucrado en el hacer música el cuerpo, el gesto y sobre todo el contexto. Las músicas son siempre sociales, ¿no? Tienen que ver con la pluralidad de las tradiciones y las culturas que somos y es lo que nos permite, ¿no? Generar un vínculo eh, sin palabras. Es tan importante el impacto de la música en la humanidad que la UNESCO la declaró, ¿no? Un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, como una manifestación, dice, junto con otras, conjunto de creaciones, que está basada en la tradición de una comunidad cultural expresada por un grupo, ¿no? Tenemos una huella digital que es musical, que es la música de nuestro territorio, de nuestra cultura, la música que nos cantaban nuestros padres, esas músicas, incluso yo trabajo también en neonatología, las canciones que la mamá le cantaba, el papá le cantaban a ese bebé cuando estaba dentro todavía del útero,
ese bebé ya está familiarizado al nacer, además del tono de la voz de la madre y el padre, con esa melodía y esa música. Entonces ya está presente, ¿no? Y va generando esta trama vincular, que va generando esta, ¿no? Esta relación y esta construcción de apego entre los padres y los bebés. Y está presente desde los primeros momentos de la vida. Eh, en Chile, la musicoterapia eh, se llega, ¿no? En los años 60, 70, las primeras personas, ¿no? Músicas, musicólogos que empiezan a investigar que la musicoterapia existía en otras partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, en Europa. Ya había muchas experiencias de médicos, enfermeras en distintos centros, servicios de salud que empezaban a darse cuenta que la música no solo era entretención para los pacientes, sino que tenía un impacto en la salud y en la recuperación. Entonces allí empieza a haber una investigación cada vez más seria y con más sistematización de cómo la música va a tener un impacto en el ser humano. Y ya a partir de los años 50, posguerras mundiales, donde también hay una fuerte evidencia de la recuperación de veteranos de guerra con estrés postraumático, volviendo al trauma, cómo a través de el hacer música, escuchar música, los médicos, las enfermeras empezaban a notar que había una recuperación más efectiva. Entonces, a partir de los años 50 empiezan a crearse en distintas partes del mundo formaciones, asociaciones de musicoterapia, se empieza a investigar sobre la musicoterapia en el ámbito de la educación diferencial, de la salud, en el ámbito también comunitario. Y a Chile hay distintos países, bueno, yo me formé en Argentina, donde la musicoterapia es desde el año 67 carrera universitaria, es una carrera de pregrado la musicoterapia. En Argentina ya hay una ley de ejercicio profesional de la musicoterapia, una matrícula. Entonces el musicoterapeuta ya es parte de los equipos de salud, ¿no? Es parte de las profesiones de salud validadas y reconocidas. En Chile llega la musicoterapia como formación académica en el año 99 a través de el postítulo de arte terapia de la Facultad de Chile, de la Escuela de Posgrado, curso de especialización en postítulo. En el 99, en el 2006 creamos los musicoterapeutas que estábamos en Chile y los que se fueron formando la Asociación Chilena de Musicoterapia. Y el año 2024 ya es reconocida la musicoterapia y la arte terapia también dentro de como medicina complementaria en prácticas y bienestar de salud por el MinSal. Entonces ya estamos cada vez siendo más reconocidas las terapias artísticas y creativas y expresivas dentro del ámbito de la salud. ¿Ya? Estas son algunas instituciones donde existen musicoterapeutas, algunas ya hace más de 20 años, como CONICEM, la FALB, la Teletón. Todas estas instituciones tienen musicoterapeutas trabajando y contratados en sus servicios de salud. Aquí les traigo, bueno, ¿qué es la musicoterapia? ¿No? Esta es una definición recién salida del horno. Hay una Federación Mundial de Musicoterapia que se creó en el año 85, donde cada 3 años se realizan congresos mundiales de musicoterapia. El último fue ahora en Italia, Bolonia. Entonces, en estos congresos mundiales, eso es una instancia donde los musicoterapeutas del mundo se juntan a compartir experiencias, a presentar evidencias, actualizaciones, con todo lo que es la inteligencia artificial y el teletrabajo y teleatenciones. Hay toda una investigación muy interesante, ¿no? En atenciones remotas en musicoterapia. Entonces, estos congresos van actualizándonos permanentemente y la última definición que la Federación Mundial ha planteado es esta, que es la musicoterapia es una disciplina profesional que utiliza experiencias musicales en general, ¿no? Pueden ser escuchar,
tocar instrumentos, cantar canciones, improvisar, para promover la salud, el bienestar, la capacidad y el desarrollo a nivel personal y social. Experiencias sonoro-musicales yo le agregaría, porque a veces no son solamente musicales y son sonoras solamente. Es impartida por profesionales capacitados dentro de una relación terapéutica y constituye una modalidad terapéutica adaptable e inclusiva que atiende a individuos, grupos y comunidades en entornos clínicos, educativos, culturales y virtuales. O sea, la musicoterapia está presente en todos los ámbitos, en todos los grupos etarios y en todos los encuadres puede trabajar. Y la práctica de musicoterapia se basa en la investigación, se fundamenta en la formación profesional y clínica y se rige por la responsabilidad ética y se fundamenta en el contexto social, cultural y político. Entonces, algo muy relevante es que para decir que uno es musicoterapeuta y hace musicoterapia, hay que ser un profesional certificado en musicoterapia. No por ser músico y que me guste la música y ponga música en, en mi lugar de trabajo es que estoy haciendo musicoterapia. Requiere un estudio, objetivos claros, definidos de acuerdo al grupo de usuarios con los que voy a trabajar. Además, se va diseñando un proceso estructurado, sistematizado, con una evaluación permanente de los resultados. No es llegar y poner música o cantar porque va a depender de el grupo con el que vaya a trabajar y los objetivos que tenga, si, cuál es la experiencia sonoro musical más adecuada para esa intervención. ¿Sí? Entonces acá una distinción importante que es la musicoterapia en la medicina y la música en medicina. Entonces siempre, como toda, la musicoterapia es una terapia, el vínculo es fundamental. Lo primero que uno establece con una persona con la que va a ser un proceso terapéutico es el desarrollo del vínculo. Y en musicoterapia tenemos un establecimiento de un vínculo terapéutico significativo y en música en medicina no. En música en medicina el músico llega a tocar a una sala, por ejemplo, del hospital, pero no hay un vínculo terapéutico. Hay una intervención focal o procesual, puede ser sesiones únicas o un proceso terapéutico, pero siempre es un proceso que está siendo evaluado y con criterios de derivación y con objetivos claros. La música en medicina, al llegar a tocar como un show musical, no hay un encuadre terapéutico. La finalidad, ¿no?, de la música en medicina es una finalidad estética o recreativa. En cambio, en musicoterapia es un medio de intervención. La música es un medio y no un fin. Da lo mismo si el paciente está afinado, canta desafinado, si toca bien, si toca mal. La música y la experiencia musical siempre es un medio para que nos va a facilitar la expresión emocional, la disminución de un padecimiento físico, etcétera. Y por supuesto la formación, que es súper importante tenerla, ¿ya? Porque ¿qué pasa cuando no tengo una formación, no conozco el impacto que puede tener el sonido, la música? Porque rápidamente un sonido no deseado, ustedes pueden recordar muchas veces que un sonido que a veces puede ser grato, en momentos que no estoy bien, estoy irritable, se percibe como un ruido insoportable. Entonces todo sonido que no desee escuchar, como no tengo párpados en los oídos, es muy invasivo el sonido, ¿no? Entonces, cuando no es un sonido que yo elija y desee, es un ruido y esto puede generar una desregulación emocional, exacerbar el estrés y la ansiedad, puede producirme, ¿no?, en pacientes que están hospitalizados, sobre todo en unidad de pacientes críticos que están intubados, ventilados, ¿no?, que están con traqueotomía, que no pueden hablar, puede producir confusión y agitación. Puedo, en el caso de los bebés prematuros, por ejemplo, en neonatología, un sonido no adecuado puede sobreestimular sensorialmente a ese bebé y puede desregular sus signos vitales, puede producir fatiga y sobre todo es una invasión al espacio personal y familiar de los usuarios que estoy atendiendo. Entonces la intervención sonoro musical siempre
requiere una evaluación permanente del impacto que está teniendo con los usuarios con los que estoy trabajando. Entonces en musicoterapia esta distinción es súper importante, porque el oír es fisiológico, todos oímos, pero escuchar es humano, ¿no? Y los que hacemos los musicoterapeutas sobre todo es escuchar. Escuchar requiere una actitud activa, es activo, estoy presente en la escucha. No es solamente un sentido que tengo, ¿no? Es voluntario el escuchar, requiere mi atención, mi intención, requiere comprender lo que estoy escuchando e implica recordar lo que está diciendo el paciente y poder interpretar para en base a esto poder hacer una intervención adecuada. Y a veces la intervención más adecuada es el silencio o un sonido muy sutil, muy leve, ¿no? Entonces, las técnicas de intervención en general que tenemos en musicoterapia se divide fundamentalmente en dos grandes categorías, ¿no? Para abordar objetivos terapéuticos que están ligados más a activar o a relajar, ¿no? Las técnicas más activas o creativas, como se llaman, son técnicas y experiencias en las cuales los usuarios, pacientes, participan activamente de la producción musical, ya sea cantando canciones, tocando instrumentos, realizando movimientos corporales juntos con la música. Y esto es para activar físicamente, cognitivamente, emocionalmente, para generar comunicación grupal. Entonces, puedo trabajar improvisación musical vocal, canto terapéutico de canciones significativas para el paciente, trabajar con canciones, la composición, la recreación, dedicar una canción a alguien, el análisis, crear la playlist, que eso se hace mucho en final de vida, que yo que trabajo en paliativos creamos la playlist que quiero dejar como legado a mi familia, una playlist, por ejemplo, que represente quién soy, mis momentos más importantes de la vida. Y también trabajamos muchas veces con técnicas mixtas que tienen que ver la música y trabajar conciencia corporal, movimiento, música y artes plásticas, pintar la música, eh, crear poesías, crear haikus, crear letras de canciones, dramatizar una canción, etcétera. Y las técnicas receptivas o perceptivas que tienen que ver con el objetivo de relajar, generar una introspección, un procesamiento emocional. Y aquí generalmente el paciente escucha la música o el sonido de manera receptiva y generalmente en una posición relajada, muy cómoda. Y estas intervenciones pueden ser de escuchar músicas o sonidos grabados o en vivo, tocados por el musicoterapeuta o la familia, generar evocaciones somáticas sensoriales del paisaje, armar paisajes sonoros. Yo con pacientes en paliativo les gusta mucho escuchar, a veces no quieren ni tocar instrumentos, ni escuchar música, ni cantar, pero sí eh, les encanta escuchar, por ejemplo, el sonido del mar, porque de alguna manera sienten que viajan a ese lugar que les gusta mucho, a su casa de la playa, o escuchar sonidos del bosque, del río. Muchas veces dicen, yo quiero, me encanta el bosque patagónico, y vamos armando con una aplicación de armar sonidos y paisajes sonoros, vamos armando juntos este paisaje sonoro que de alguna manera lo traslada imaginariamente a esa casa del campo, esa casa del bosque, esa casa de la playa. Y es impresionante como al sentir esos sonidos se activan todos los otros sentidos, por eso es la evocación somática sensorial. Siento que el aroma del mar, siento el aroma de la tierra húmeda, tengo la sensación de el viento en la cara, etcétera. Podemos trabajar imágenes guiadas y música. Hay un modelo muy importante, Jim se llama, creado por Helen Bonney, que trabaja la escucha de programas musicales como meditaciones en la música para abordar distintas temáticas, y después se trabaja con un mandala que crea el paciente a partir de la experiencia. La musicoterapia vibroacústica, que es otro modelo que se trabaja sobre todo con el efecto de la vibración en el cuerpo, y hay camillas especiales donde hay programas de sonidos
con parlantes donde van emitiendo vibraciones y eso genera una relajación muy importante en el tono muscular, sobre todo para pacientes con espasticidades importantes, y relajación con sonidos y música. Entonces, estas intervenciones musicales va a depender siempre cuál usemos o cuáles usemos, depende de la necesidad del paciente y el objetivo que tenga el tratamiento. Y la temporalidad de la intervención. Podemos intervenir antes de cualquier procedimiento médico, pensando en el ámbito hospitalario clínico, antes de la intervención, por ejemplo, para preparar y reducir la ansiedad del paciente, para establecer y trabajar recursos de afrontamiento, cuando hay que hacer algún procedimiento en los niños sobre todo, ¿no? Que se ponen muy ansiosos, entonces crear la canción que lo ayude a afrontar, crear la letra de la canción que tenga que ver, por ejemplo, con una operación, con una intervención, y eso disminuye la ansiedad del niño y va sintiendo algo de control también en lo que va a pasar. Puede ser durante la intervención, por ejemplo, para el manejo del dolor, como distracción, como regulación emocional. Muchas veces hay procedimientos que son muy dolorosos en los bebés prematuros, el fondo de ojos, la puesta de vías, que son pinchazos. Entonces, la experiencia musical eh, funciona como un distractor, entonces el bebé o el paciente adulto también se distrae de esa experiencia dolorosa y se disminuye esa percepción y se calma la angustia también. O después del procedimiento para el procesamiento de la experiencia, para disminuir también la ansiedad y como un apoyo. Entonces los tratamientos, las intervenciones en musicoterapia pueden ser sesiones, intervenciones únicas, puntuales, o pueden ser también intervenciones de un proceso cuando pacientes están más tiempos hospitalizados. Aquí el equipamiento básico, que es lo que llevamos los musicoterapeutas que trabajamos en el ámbito hospitalario, ¿no? Por supuesto hay un carro, ¿no? Donde podemos poner arriba, generalmente es la zona limpia y la parte de abajo la zona sucia, porque todos los instrumentos que vamos usando, acá ustedes ven, hay instrumentos de todo tipo, hay guitarras, hay instrumentos de percusión, calimbas, hay cuencos. Entonces todos estos instrumentos de paciente a paciente, sobre todo en eh, unidades como de trasplante de médula, hay que limpiar todos los instrumentos para evitar el contagio de infecciones, traslado de infecciones de paciente a paciente. Siempre los instrumentos musicales que utilizamos tienen que ser los adecuados para los pacientes con los que vamos a trabajar. Por ejemplo, en neonatología yo solamente voy con la guitarra porque para no sobreestimular, porque el ambiente sonoro ya en neonatología es muy alto y puede generar sobreestimulación. Entonces el bebé prematuro lo único que necesita son sonidos muy suaves, entonces, y sobre todo la voz de la madre, la voz cantada de la madre. Entonces el musicoterapeuta neo puede llevar la guitarra, un tambor oceánico, que el tambor oceánico es un tambor que simula el sonido de la placenta, que suena como olas del mar, o como ruido blanco, pero muy suavecito. Y la voz de la madre es el sonido fundamental para ese bebé. El parlante, también recursos digitales, porque vamos trabajando con las aplicaciones para crear paisajes sonoros, con Spotify o YouTube para buscar las canciones que el paciente quiera, la grabadora porque grabamos las canciones que vamos cantando o componiendo con los pacientes. ¿Sí? Entonces, la musicoterapia tiene este enfoque integrado dentro del ámbito hospitalario. Ay, perdón. Trabajamos con un equipo eh, donde hay terapeutas eh, ocupacionales, hay artes terapeutas, en la clínica alemana hay arte terapeuta, yoga terapia, acupuntura, además de los médicos paliativistas o médicos oncológicos o médicos internistas, matronas, enfermeras, kinesiólogos, fonoaudiólogos, TENS. Entonces trabajamos con un equipo y con un enfoque integrado y donde vamos abordando, sobre todo en el ámbito paliativo, eh, el ámbito físico,
para la disminución del dolor, la relajación, la fatiga, el ámbito psicoemocional para disminuir la ansiedad, el estrés, el ámbito espiritual que es muy importante en el fin de vida para trabajar el sentido de vida, la trascendencia, los legados, eh, también para atravesar el momento no solamente con el paciente, sino con la familia, como un momento significativo y donde se puedan comunicar lo que necesiten comunicarse, que a veces no es a través de la palabra, pero sí es a través de las canciones. Y sobre todo trabajar esta conexión, ¿no? Que es tan importante y que a través de la música y el tocar juntos los instrumentos con una intención se logra muy fácilmente. Aquí, por ejemplo, para que puedan escuchar aquí con esta familia, estos padres, acá en neonatología, estos papás estaban muy angustiados porque su bebé estaba con mucho riesgo vital. Ustedes los ven, este bebé que está con muchas vías, muy frágil físicamente, y entre ellos les costaba mucho poder expresar lo que sentían, expresar la angustia. Entonces, ante la propuesta de crear una canción, ellos eligieron la melodía de El Rey León, porque muchas veces trabajamos con melodías que creamos y a veces los papás les gusta mucho una canción y la propuesta es crear una letra con esa melodía dedicada a su bebé. Entonces estos papás se entusiasmaron y quisieron componer esta canción para Gael, que es su bebé. Acá se las voy a hacer escuchar. Viernes fue que nació nuestro Gael y llenó así de alegría nuestro hogar. Cada día al despertar, tu sonrisa siempre está y la ilusión de poderte abrazar. Tus padres estarán junto a ti al caminar. Ellos te guiarán en cada paso que das. Mi sueño aquí se hará realidad si estás para mí y yo para ti. Mi corazón ruega que tú siempre seas un niño muy sano y valiente. Como ven aquí, lo importante es que ellos cantaran la canción, yo los apoyé solo en la guitarra. Pueden también escuchar el paisaje sonoro en el que están. Ese paisaje sonoro de la Neo es un paisaje sonoro muy estresante, que genera obviamente muchas tensiones también corporales, eh, pero en el momento en que los papás se pueden conectar con su bebé y brindar una envoltura sonora distinta a través de sus voces, estos papás se olvidan de este paisaje sonoro y solamente se concentran en brindar esta contención desde sus voces y el sonido a este bebé, ¿no? Para ellos fue súper significativo, acá ellos lo escriben después, ¿no? Que les ayudó el crear la canción, pudieron encontrar una vía para expresar sus sentimientos, decirle a Gael de alguna manera lo que sentían, entonces esto fortaleció su apego con su bebé, los ayudó también entre ellos a ser más franco, a tener la confianza como para poder hablar de lo que estaban sintiendo, expresar el miedo que tenían, la pena. Entonces se fortaleció no solo el vínculo con su bebé, sino el vínculo entre ellos como padres. Y la mamá dice que al papá lo ayudó a salir del cascarón, a expresar lo que sienten a su bebé y darle fuerza, ¿no? Afortunadamente esta familia salió adelante y Gael es un niño hermoso. Aquí, ¿no?
además de lo que podemos, ¿no? Hacer en el mismo, acá esto fue en un hospital, en el Van Buren de Valparaíso, además tiene un impacto familiar amplio, porque muchas veces nace, ¿no? El hermanito, nace el bebé, pero su hermanito más grande, el hermano mayor, está esperando a este bebé y el bebé es prematuro, tiene que estar hospitalizado a veces por muchos meses y es un duelo para el hermanito. Dice, mi hermanito nació, pero ¿por qué no viene a casa? Entonces para este niño que espera a su hermanito es un duelo porque no solamente el bebé, su hermanito no llega, sino que la mamá está todo el día en el hospital. Entonces hay un duelo, también una pérdida de la presencia materna y una angustia porque a este hermanito no sabe si su hermanito va eh, a llegar a la casa algún día, ¿no? Y tiene ganas de conocerlo. Muchas veces en los hospitales no permiten la visita de los hermanos, a veces hay un día al mes que puedan visitar al hermanito, pero a veces no. Entonces, lo que quiso este niño es crear una canción, porque él sentía que a través de una canción que pudiera crear iba de alguna manera a comunicarse, a conectarse con su hermanito hospitalizado. Y a que su tío rapero, le propuso una base, hizo una base rítmica para que aquí el hermanito pudiera cantarle al bebé hospitalizado. La 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 que regreses a casa, a nuestra casa, por favor. Yo te quiero en nuestra casita, por favor. Dios te cuida ahí, en el hospital. Por favor, regresa. Emanuel, Emanuel, por favor, regresa. Entonces aquí ven cómo el hermanito puede expresar todo lo que siente, ¿no? Un poco lo que decía Jocelyn, es una manera, un medio de poder expresar que no sea solamente hablando, sino a través de la música, de poner en canción. Él puede expresarle a su hermanito que lo echa de menos, que quiere que vuelva a casa, y esto significó algo muy importante porque sintió que su hermanito igual lo estaba escuchando y podía conectarse con él. Aquí otra paciente, ya aquí en la unidad de trasplante de médula, también las pacientes en trasplante de médula a veces están mucho tiempo hospitalizados. Entonces esta señora, su hijita de 3 años, estaba lejos, además, en La Serena, y ella tenía mucha angustia porque sentía que no podía estar con su hija, y ante la propuesta de crear una canción para mandarle a su hija para que sintiera que a través de la canción de alguna manera podía estar presente la mamá con ella crea esta canción y toma un instrumento, quiere tocar un instrumento para acompañar la canción, y ella crea esta letra, ella elige los acordes en la guitarra y le compone esta canción. También. Entonces aquí ella de alguna manera dice, esto es un abrazo musical, ¿no? Siento que a través de la canción la estoy abrazando, se acorta la distancia, y a su hijita le dijo que cada vez que escuchara la canción se sintiera que era el abrazo de ella, y la hijita se abrazaba también a sí misma sintiendo que la canción la abrazaba, ¿no? Pensando en esto de la envoltura sonora, el paisaje sonoro, cómo puede generar también una experiencia de contención, de alivio
y de puente de comunicación, incluso a las personas que están con las que están lejos y que puede transformarse esto en un puente de comunicación y de contacto. Aquí otro paciente, ¿no? Que es otra técnica de musicoterapia, elección de canciones, reminiscencias, se va armando con este paciente en fin de vida la playlist de su vida. En una sesión estuvo su esposa, su hija, y fuimos haciendo, cantando las canciones que para él han sido importantes en su vida y que quiere dejarlas como un legado y por momentos significativos que vivió con estas canciones. Entonces fue un momento muy hermoso de donde con su mujer y su hija pudieron recrear y cantar juntos estas canciones. Pronto con esa parcha a donde vas, por el mundo, pero amigo me sigue atrás. Entonces aquí ven cómo la familia también puede integrarse en esta experiencia, además de un momento grato, un momento lúdico, de alguna manera entretenido, pero también muy significativo porque está vinculada la música que estamos cantando eh, a experiencias que tienen que ver con la identidad, con historia de vida, con legado. Entonces, en paliativos especialmente hay técnicas que son las que más se usan para trabajar, eh, que tienen que ver también con no solamente reducir los síntomas físicos, sino también el ir trabajando esta historia de vida, trabajando momentos significativos de la vida a través de la música, que muchas veces a través de la palabra no puedo, pero a través de las músicas puedo ir expresando también lo que voy viviendo y que tiene que ver con el duelo, con el miedo, ¿no? Con cómo quiero ser acompañado. Y se va atravesando el duelo, ¿no? De una enfermedad terminal, no solo, sino con la familia. Y para la familia a veces es mucho más fácil el trabajarlo desde las canciones y el canto conjunto que solo desde la palabra. ¿Sí? Entonces, en la musicoterapia en paliativos, donde hay más, ¿no?, evidencia del impacto que tiene y los beneficios, es que reduce la ansiedad, el dolor, genera bienestar espiritual y de alguna manera mejora la calidad de vida hasta el último momento, sobre todo en procesos y tratamientos largos. Aquí algunos resultados de lo que estamos realizando en la clínica alemana desde el junio del 2025 a febrero del 2026. Se han hecho 191 sesiones con técnicas activas, receptivas. Sobre todo lo que más derivan es para el manejo del dolor, ansiedad, miedo y sentido de vida, espiritualidad. Y sobre todo con pacientes y sus familias, ¿no? La mayoría de las sesiones han sido siempre con los familiares presentes, ¿no? Y también se reducen la sensación de dolor, la sensación de ansiedad, que es algo muy importante, sobre todo por la medicación para disminuir la ingesta de sedantes y medicamentos. La música muchas veces, un paciente con dolor puede, una experiencia musical significativa y oportuna puede ayudar al sueño, ¿no? Entonces el paciente se queda dormido y ya obviamente puede descansar y ya no sentir el dolor. Y muchas veces lo que refieren los pacientes a nivel más cualitativo con la experiencia de musicoterapia, que se fue la angustia, se calmó la respiración, disminuye el dolor, me siento tranquilo, me ayudó a sentirme mejor, libre de miedo, sé que no estoy sola. Fue para la familia relajante y tranquilizador sentirnos todos juntos y conectados, ¿no?, a través de la música. Boté la pesadez del cuerpo. Acá voy livianita con el mar en el cuerpo, pensando en estos paisajes sonoros que les contaba, cómo el escuchar sonidos de la naturaleza genera un impacto en la sensación corporal.
descubren algo nuevo, ¿no? Una herramienta, un recurso sonoro musical que yo les dejo después las aplicaciones de sonidos, se quedan ellos con las músicas que sintieron que les hicieron bien, entonces van pudiendo los días que no hay musicoterapia, se quedan con un recurso que lo pueden usar diariamente. Y aquí les dejo el dato de estos libros que son, eh, pueden bajarlos, están en la web de manera gratuita, se pueden descargar, que tienen que ver con la intervención de musicoterapia en el ámbito hospitalario, clínico, y un musicoterapeuta y médico que hace todo un trabajo muy interesante de los fundamentos biomédicos de la musicoterapia. Aquí también revistas de las que soy parte, estas revistas iberoamericanas de musicoterapia en áreas críticas, como la musicoterapia en áreas críticas. eh, Aquí recopilamos distintas evidencias científicas sobre el impacto, algunos antecedentes, también es de descarga gratuita, ¿sí? Entonces les propongo, no sé si tenemos tiempo, Adrián, de una experiencia corta, yo creo que ya, ¿no? Sí, por supuesto, yo creo que, o sea, nos faltan unos minutos, pero hagámoslo, por supuesto. Yo creo que es riqueza. Ya, entonces les voy a pedir, vamos a hacer para que podamos entender un poco lo que tanto piden los pacientes, que es el paisaje sonoro. Los voy a invitar a que cierren los ojos porque ahora vamos a permitir que los sonidos sean los protagonistas, entonces el sentido de la vista suele ser siempre muy eh, presente. Cerramos los ojos, vamos a tomar una posición cómoda, escuchar por un momento el sonido de la respiración. Muchas veces no escuchamos cómo suena el aire entrando y saliendo del cuerpo. Y vamos a escuchar este sonido a ver a dónde nos lleva. ¿Qué sensaciones corporales me va generando este paisaje sonoro? ¿Qué imágenes me va generando? Me imagino que entro en este paisaje que suena. ¿Cómo es estar dentro? Me imagino caminando en este lugar. Incluso puedo sentir el aroma de este lugar. Lo traigo a este aroma, tengo una memoria olfativa. ¿Cómo huele este lugar? Voy recorriendo este lugar hasta llegar a un lugar que me está esperando. Es un lugar para mí en este paisaje. ¿Cómo visualizo? ¿Cuál es el lugar que aparece? Que es mi lugar. Me está esperando este lugar. Y lo habito. Y vuelvo a sentir las sensaciones, a imaginarme los colores, las texturas, la vegetación.
de a poco. Bueno, se me cortó. Bueno, vuelvo. Bien, y aquí dejo también mi, mi información, correo, teléfono, redes sociales. Bueno, muy bien, Muy Patricia. bien. Justo se me cortó aquí el audio. Bueno, primeramente agradecerte por este espacio, es muy práctico y creo que es muy valioso también de poder llegar a este punto. Ahí están los aplausos también para ti, pueden ustedes comentar también ahí en el chat. Sé que es un poquito tarde, pero de repente puede quedar alguna duda o alguna consulta que quieran hacer. Se puede dejar aquí el comentario. No sé si tengo la posibilidad de poder hablar con Felipe cortito para ver alguna inquietud que tengas. Dame un segundito, te voy a habilitar el micrófono. Desde ahora, Felipe, ya, ¿sí? Ahora sí. Sí. Muchas gracias, Adrián, y muchas gracias, Patricia, por la ponencia del día de hoy. Muchas gracias por toda la información. Bueno, solamente muy cortito, señalar que en algún minuto hablé con un compañero, bueno, yo trabajo en PRM, hablé con un compañero que le gustaba mucho el ámbito de la oncología, incluso también un enfoque un poquito desde Claudio Naranjo, y él comenta que lo que le gusta es el área de la oncología. Y él me dice que lo que hace es acompañar en estos procesos que claramente en algún minuto va a ocurrir, que es la muerte, ¿cierto? Entonces él me enseñaba que una de las técnicas que lo utilizaba era como acompañar como un bardo, donde aparecía esta imagen de un bardo y él lo que usaba era un cuenco tibetano. Entonces él decía que tocaba el cuenco con diferentes tonalidades, desde más despacito, un poquito más fuerte, y siempre diciendo unas pequeñas palabras en el oído, unas pequeñas palabras y esta figura del bardo. Bueno, yo empecé a investigar incluso con respecto cómo está un enfoque incluso más oriental, el libro tibetano de los muertos, de la vida y la muerte. Y claro, es un mundo muy interesante. Yo solamente, bueno, agradecer, sé que hay muchas consultas, pero también, si bien uno podría usar también recursos tanto de la arteterapia sin ser arteterapeuta y también recursos de la musicoterapia sin ser musicoterapeuta. Entonces también es preguntar qué pasaría si es que complementamos ambas. Bien, gracias Felipe por la pregunta. Bueno, por un lado, también volver a repetir, ¿no? Eh, si no soy musicoterapeuta, no puedo decir que utilizo recursos musicoterapéuticos, si no he tenido una formación, ¿no? Ya sea de postítulo, como es aquí en el Grupo Palermo. Si no tengo una formación, eh, no es lo mejor decir que hago musicoterapia porque no tengo la formación, no sé los alcances. Entonces, son experiencias musicales que pueden ser agradables o pueden ser incluso iatrogénicas, ¿no? En el caso de los cuencos, que está muy de moda, ¿no? La sonoterapia y los cuencos. No a todas las personas les gusta el sonido del cuenco, ¿no? No es la música per se o el sonido per se no tiene ningún eh, poder terapéutico. Es una experiencia sensorial, acústica que me puede producir agrado o desagrado o indiferencia. Entonces, lo más importante es que la persona ojalá pueda decidir qué experiencia sonoro-musical es la que necesita en ese momento. Porque puede ser, por ejemplo, una canción. A mí me ha pasado, ¿no? Que pacientes que no quieren escuchar sonidos de relajación, que quieren escuchar las canciones de su vida, ¿no? Me acuerdo de una paciente en fin de vida que nos pusimos a cantar Soda Stereo y Cerati, porque eso es lo que quería ella, escuchar y cantar, ¿no? Eh, no era ni cuencos ni nada. Entonces, siempre es lo identitario. Lo más importante es respetar la cultura, la identidad y la necesidad de esa persona y no imponerle un sonido sin que lo haya elegido, ¿no? Entonces yo ahí soy muy respetuosa y por mi propia experiencia
no atribuirle a ningún sonido, ni música, ningún poder terapéutico, ¿no? De nada porque no lo tiene. Lo importante es el vínculo terapéutico que establezco con la persona y cómo uso la herramienta de manera no más oportuna para esa experiencia y ese momento. Entonces eso puedo decir, que ojalá siempre respetando la identidad y las preferencias de la persona, porque si es un sonido que, y aparte los cuencos tienen muchos armónicos, entonces puede ser una vibración que en un momento me sienta muy, ¿no? Inundada de esos sonidos, ¿no? Entonces ahí siempre tener cuidado, Felipe, Muchas gracias, profesora. de nada. Muy bien, Patricia. Bueno, muchas gracias y también por la pregunta o por la reflexión que fue acompañada con esto, porque a todos nos enseña. Una más cortita, Renata Espejo, y cerramos entonces la sesión. Renata, Ya aquí estoy. Mira, muy bien. estuvo muy interesante la charla y bastante enriquecedora tu conocimiento sobre la música terapia. Mire, mi pregunta es, si tengo alguna persona con autismo que presenta hipersensibilidad sensorial o alguna o que no presenta comunicación no verbal, cómo lo hace? ¿Cómo le transmite música terapia? Mira, ahí con personas con hipersensibilidad o en autismo en caso no puntual, que hay muchas autistas que no toleran, ¿no? Se desregulan con música, pero yo he tenido, ¿no? Todo el año pasado estuve trabajando con autistas en un colegio de autistas y muchos niños, niñas usaban los canceladores de sonido que disminuían bastante, no cancelaban totalmente, disminuían la intensidad del sonido, pero querían estar en la sesión de musicoterapia y tocaban instrumentos y cantaban. Entonces siempre hay que tener cuidado con no sobreestimular, como les decía en neonatología, no imponer sonidos y si hay una hipersensibilidad directamente o no puede estar en la sesión de musicoterapia, ir sensibilizándolo de a poco. Muchas veces hay un trabajo de sensibilización hacia lo sonoro como este trabajo de integración sensorial que hacen los terapeutas ocupacionales, ir integrando sensorialmente de a poquito, ir, ¿no? Generando estímulos de más suavecitos, de sonidos más simples a más complejos, que vayan eligiendo qué instrumento tolera y qué no. Siempre canciones familiares, yo con los chicos siempre canciones que tienen que ver con su cultura, con las canciones que escuchan en sus casas, las canciones que escuchan en las casas, que las mamás les cantan. Esa música va a ser mucho mejor tolerada que música que imponga y que no conozca el niño, ¿no? Pero mucho cuidado siempre a sobreestimular y utilizar los canceladores de sonido para niños con hipersensibilidad. Eso, Renata, no sé si te responde. Comprendo, me quedó totalmente claro. Ya, Muy Renata, bien. Bueno, Muchas eh, gracias. de nada. gracias, Renata. Oye, bueno, Patricia, no quiero quitarte más tiempo, lo mismo que le dije con Jocelyn también. Yo sé que ustedes hacen este esfuerzo grandísimo por estar acá. Ya es medio tarde para esta semana, esta jornada también. De todo corazón agradecerte también, muy lindo la exposición y además que queda este sello acá para que las personas que quieran volver a revivirlo lo puedan hacer después a través de nuestro canal, porque creo que es muy valioso lo que tú hablas y lo que tú enseñas también. Y el que tiene la fortuna también de poder estar ahí en el postítulo va a poder tener una práctica mucho más larga contigo, lo cual creo que es muy enriquecedor. Así que Patricia, muchas gracias por estar acá junto a nosotros. Bueno, Ya, gracias, Adrián, y muchas gracias a todos por estar aquí en esta charla. Muy buenas noches o excelente. tardes a todos.